Y terminamos con esto. La Audiencia de Barcelona admite la querella contra Joan Laporta por una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora. El juzgado de instrucción número 22 investigará si el presidente del Barça, entre otros, se habría aprovechado de su posición para recaudar fondos para inversiones ficticias con promesas de una importante devolución en forma de intereses. Y dicen aquí, te lo resumo en los primeros párrafos, la Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a trámite una querella por presunta estafa superior a 100.000 euros contra Joan Laporta, Rafael Yuste, Xavier Sala y Martín y Joan Oliver. Los 4 están acusados de haber aprovechado su posición para captar fondos destinados a inversiones ficticias con la promesa de una importante devolución en forma de intereses. El juzgado de instrucción número 22 de Barcelona había archivado inicialmente la causa al no apreciar delito, pero la Audiencia Provincial considera ahora que existen indicios suficientes para investigar los hechos. Según la resolución judicial, una mujer habría invertido más de 100.000 euros en 2 sociedades vinculadas a los acusados tras recibir la garantía de una rentabilidad anual del 6%. La denunciante sostiene que nunca percibió los beneficios prometidos ni pudo recuperar el capital aportado pese a la mediación de una agente de banca de su confianza. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a ver qué postura tiene Laporta. Yo entiendo que, bueno, pues que él dirá que es inocente y el proceso nos dirá si es inocente o no.